Dios les bendiga rica y abundantemente. El día de hoy traigo un sermón del grupo de sermones titulado Mentes Peligrosas. Y el día de hoy, hermanos, quiero compartir con ustedes una de esas mentes que lastima mucho y que muchos de nosotros hemos tenido, quizás todavía tenemos, y es necesario hacer un cambio al respecto, y es la mente violenta, una mente agresiva. Una de las características tangibles de una sociedad con problemas graves son sus altos índices de violencia. De hecho, esta característica, hermanos, es alarmante hoy en día. Es una muestra de la ausencia de valores, principios y sobre todo una convicción de la existencia de Dios. Si usted abre el periódico o lo ve en las noticias, en la radio o en cualquier medio social, los índices de violencia a nivel mundial está aumentando. El odio, la venganza, el abuso, etcétera, etcétera, es algo alarmante. Y eso es una manera de mostrar a una sociedad en decadencia. No sé cuántos de ustedes se dieron cuenta del problema que existió en España durante esta semana pasada. Esa depresión que existió, ¿verdad, Dana? Y lamentablemente, hermanos, no sé cuántos se dieron cuenta que en vez de que hubiera la ayuda necesaria, no hubo una reacción rápida. Al contrario, ¿sabe qué hizo la gente? Se metió a robar. Sí. Y uno diría, bueno, pues robarían quizás cosas que son necesarias. No, se robaron televisiones, electrodomésticos. Casi no había comida lo que robaban. O sea, en otras palabras, no estoy justificando, pero uno diría, bueno, se meterían a robar agua, comida, ¿no? No robaban eso. Por mucho que tratemos de tapar el sol con un dedo, las sociedades que sufren violencia son testigos de las siguientes cosas. Número 1, violencia intrafamiliar. Sí, escuchó bien. ¿Sabe dónde comienza la violencia? En la familia. Pobreza, marginación, infraestructura precaria en la sociedad, presencia de pesadillas, crimen organizado, presencia de armas, drogas y alcohol, falta de autoridad o autoridad prevaricadora, es decir, que aceptan sobornos, que hay amistades, compadrazgo o injusticia e impunidad. Es decir, no se pone a un gobernante por competente, sino porque es mi compadre, o porque es mi amigo, o porque es mi hermano, o es mi primo, etcétera, etcétera. ¿Lo ha visto eso? ¿Lo ha escuchado? Esos son manifestaciones de una sociedad en decadencia. Lamentablemente, todos los días somos testigos de personas que han sido dominados por sus emociones, que llegan hasta el grado no solo de golpear o lastimar, sino muchos de ellos de asesinar. Ninguno de nosotros estamos exentos. Es por esta razón que quiero compartir con ustedes esta mente violenta, una mente agresiva que fácilmente se enoja. Y quiero que te analices y hagamos algo al respecto. Quiero leer, y ahorita lo acabamos de leer, el Salmo 11, los versículos del 1 al 5. Sígueme con tu vista, por favor. Salmo 11, versículos del 1 al 5. Y en primer lugar, quiero que veamos que Dios reprueba este tipo de mente. Una persona agresiva, que rápidamente se quiere ir a los golpes, a insultar, a lastimar a las personas, Dios la reprueba. Dice, en Jehová he confiado, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, pero, fíjense, aunque está Dios allá en el cielo y allá está su trono, ¿qué hace Dios?
sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres, a todos. Dios, lo quieras o no aceptar, te está viendo. Está viendo a nuestros gobernantes, está viendo a todo ser humano. ¿Y sabes qué hace? Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama, ¿qué dice ahí? La violencia. Ahora, yo quiero decirte algo muy impactante. A mí me llama mucho la atención porque no dice ahí el que hace. Es muy diferente estos tipos de personas, sino el que ama la violencia. De eso vive. Es parte de su vida. La busca, la desea. Y luego dice, su alma, el alma de Dios, ¿qué hace contra eso, hermanos? La aborrece. La palabra que utiliza aquí, la palabra violento, al que ama la violencia, es la palabra jamás. ¿Sí? Si le suena la palabra ese, eso significa. El grupo terrorista jamás significa violento, opresor, injusto, el que actúa mal o equivocadamente con dolo. Dios aborrece. La palabra aborrecer aquí es la palabra sané. S-A-N-E, sané. Significa que lo hace su enemigo, que lo rechaza. No está como nosotros humanamente pensamos, oh, esto lo aborrece. No es el mismo término que en español se utiliza. Aborrecer puede ser una palabra muy fuerte, muy grave. La palabra que se utiliza en hebreo, sané, significa lo hago mi enemigo y por eso lo rechazo. Eso es lo que Dios hace. Las personas que les gusta la violencia, la buscan, de eso viven, Dios la reprueba y los hace sus enemigos. Queridos hermanos y amigos, la verdad es que Dios nunca ignora esta clase de actitud en la vida de los hombres. Hay gente que me ha dicho, oye, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está Dios ante tantos índices de violencia? Se me dijo muy seguido, hermanos, cuando toda la violencia en el 2007 se desató, a partir del 2010, 11 y 12, allá en Ciudad Juárez. Se desató tan grave, hermanos, que todos los días había por lo menos de 10 a 20, cada día variaba, muertos, pero por el crimen organizado. Es más, la Biblia nos relata que desde Caín, Dios trató de persuadir y animar a Caín a no caer en la violencia. Usted lo puede ver en Génesis 4, del 6 a 8. Dios, cuando recibe las ofrendas de ambos, tanto de Caín y Abel, cuando Caín fue el que entrega su ofrenda, Dios la vio con desagrado. ¿Y sabe qué hizo luego Caín? Cambió su semblante. Dios se dio cuenta que no le agradó tanto su ofrenda como la de Abel. Ahora yo le pregunto a usted, ¿de quién fue la culpa? ¿De Dios? Fue de Caín. Caín ofrendó lo que no era, lo que Dios no había pedido, o la actitud en que no lo había hecho correcto. Y Dios le dice a Caín, ¿por qué ha decaído tu semblante? Si tú obraras bien, ¿no te va a ir bien? Esa fue la pregunta que le hizo Dios. Como es la misma pregunta que nos hace a usted y a mí el día de hoy. Si tenemos buena actitud, buen carácter, buena manera de tratar, dice Dios, ¿no te va a ir bien? Pero si te enojas fácilmente, si te irritas fácilmente, vas a caer en la violencia y en el error. ¿Y cuál fue el resultado, hermanos, de Caín? Asesinó a su hermano Abel, porque sus obras, dice Judas, eran malas, las de Caín. En Génesis 6 se nos relata que cuanto más rechacemos la dirección de Dios, más violentos nos haremos. ¿Sí sabía usted eso? Un individuo, una familia o una nación que rechace a Dios, más violenta se va a volver. ¿Sí? Y solo vea la historia y compare todas las naciones a las que se le impuso la religión contra aquellas que la aceptaron, no por imposición, sino por convicción y voluntad. ¿Y cuál es el resultado de esas naciones?
La historia lo enseña. Entre más rechacemos a Dios, más violentos nos haremos. Lo escuchó bien. Entre más decidamos vivir bajo nuestra voluntad y nuestro criterio, la insatisfacción crecerá y nos volveremos más violentos, groseros, agresivos, etcétera, etcétera. Lo que estoy tratando de decir es que la violencia extrema no se manifiesta de la noche a la mañana, sino que es alimentada, crece y en cuanto menos se quiere, se manifiesta. Es por esta razón, queridos hermanos y amigos, hoy les digo, ¿cómo está tu vida? Eres una persona violenta, todo te enoja, te prendes fácilmente, te gusta insultar a los demás y tratar de mensos a los demás, que tú eres el que sabe todo, que puede todo, que eres capaz de realizar todo. Dios lo reprueba. David está diciendo, hermanos y amigos, que va a haber hombres que están listos con el arco para ver a quién le van a dar. Él por eso dice, ¿cómo me dicen que huele como ave? Porque yo sé que hay personas que ya tienen el arco listo. ¿Para qué cosa? Para aceitear, para lastimar. Es una flecha. Es decir, básicamente una saeta es una flecha para enviar la flecha. Hablar golpeadamente, insultar por broma o real, menospreciar al prójimo, ignorar la necesidad del prójimo, culpabilizar o hacer sentir culpables a otros. Esto es muy común, hermanos. Esto es muy común en los matrimonios y en las relaciones entre padres e hijos. Dios lo reprueba. Permíteme leerte, por favor, Job, capítulo 15, versículos 20 y 21. Job, capítulo 15, los versos 25, del 13, perdón, Job 15, 20 y 21. Sígueme con tu vista, por favor. Dice de la siguiente manera: todos sus días el impío es atormentado del dolor y el número de sus años está escondido ¿para quiénes? ¿Qué es lo que te va a traer la violencia, hermanos y amigos? Dolor. Y Dios se va a esconder. Dice, estruendos espantosos hay en sus oídos. En la prosperidad. Quiero que noten que va a haber personas que haciendo el mal les va a ir aparentemente como bien. Va a haber prosperidad. Mira cómo va mi negocio. Mira cómo me va vendiendo cocaína, drogas, prostitución, haciendo trata, etcétera, etcétera. Te va bien. Pero dice Dios, fíjense lo que dice, el asolador, vendrá sobre él. El enemigo del mal, hermanos, el bien tiene solo un enemigo, es el mal. El mal tiene dos enemigos, el bien y el mismo mal. Así que el que obra mal, Dios lo reprueba. Hermanos y amigos, la violencia en los matrimonios entre padre e hijo, hermanos, es algo importante que necesitamos comenzar a detenernos. En segundo lugar, quiero que vea que Dios juzga la mente violenta. Dios la juzga. Uno de los personajes bíblicos que cayó muy bajo, fueron varios factores, pero uno de ellos que fue su carácter violento fue el primer rey de Israel. ¿Sabe cómo se llamó? Saúl, don Saúl. El rey Saúl cayó en esto gravemente. Y quiero mostrarte qué fue lo que le pasó a este hombre. Por mucho que se afane el hombre violento o con prepotencia y altivez vea a los demás, no escapará ante el juicio de un Dios justo. Te digo el día de hoy, si tú estás enojado contra alguien, si buscas la violencia, Dios no está a tu favor. Dios no lo va a estar. Aunque tú digas, es que me hizo, es que me dañó, Dios lo vio. Ahorita acabamos de leer que Dios ve la maldad de los hombres y va a traer un juicio. Pero si tú tratas de tomar por tus propias manos la justicia, Dios no lo va a respaldar. Dios juzga esta actitud violenta. Nadie va a escapar ante el juicio justo de Dios, que juzgará toda violencia, incluyéndonos a nosotros, contra tu esposo, contra tu esposa,
contra tus padres, contra los hijos, contra tus compañeros, etcétera, etcétera. Debemos comenzar a cambiar nuestro enfoque de venganza a pedir misericordia, de obedecer a Dios, y Él se va a encargar de aquellos que nos hacen violencia. Fíjate lo que dice estas dos porciones. Quiero leerlas porque son sumamente importantes. El Salmo 18:48 dice de la siguiente manera, Salmo 18:48. Dios, hablando de Dios, el que me libra de mis enemigos, dice el rey David. David lo escribió y dijo, tengo enemigos. ¿Y saben qué me quieren hacer? Fíjense lo que dice, y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Él nunca dijo mi fuerza, mi conocimiento de mis estrategias de guerra, de pelea. Él nunca dijo eso. Dijo, Dios es el que me libra, Dios es el que me levanta sobre ellos. Y me libra, ¿de quién dice ahí? Del varón violento. Del varón violento. Job 27, sígueme por favor, Job 27, del 13 al 23. Vuelvo a mencionar, Dios juzga la violencia. Ten mucho cuidado cómo actúas, cómo hablas a las personas. Job 27, del 13 al 23. Dice de la siguiente manera, esta es para con Dios la porción del hombre impío y la herencia que los violentos han de recibir del omnipotente. ¿Qué está haciendo Dios, hermanos? Él está almacenando lo que les va a dar. ¿Sí se fijó eso? Esta porción, dice Dios, esto es lo que le voy a dar a los violentos. ¿Qué va a hacer Dios? Fíjense lo que dice. Si sus hijos fueren multiplicados, qué juicio tremendo, ¿eh? ¿Qué es lo que va a hacer Dios, hermanos, con los hijos violentos? Perdón, con los hijos de los hombres violentos. Van a morir. Y luego agrega, gracias, sí, dice, y sus pequeños no se saciarán de pan. Los adultos morirán a espada, los pequeños no tendrán saciedad de pan. Los que de él quedaren, porque va a morir, fíjense, en muerte serán sepultados. Pero esto, hermanos, qué tremendo. Y no los llorarán sus viudas. Y yo decía, ¿cómo puede ser posible que una viuda no llore por su muerto, por su esposo muerto? Porque sienten libertad del violento. ¿Ha conocido personas así? Yo sí. Personas donde un hombre dice, me insulta tanto, me menosprecia tanto, habla mal de mí. Hermanos, qué triste. Pero eso es lo que van a tener los violentos. Aunque amontone plata como polvo y prepare ropa como lodo, la habrá preparado él, mas el justo se vestirá y el inocente repartirá la plata. ¿Qué va a hacer Dios, hermanos? Se los va a quitar. Esa ropa que planeaste para ti se la voy a dar al justo. Al inocente que tú le hiciste daño, va a recibir lo que tú amontonaste para ti. Edificó su casa como la polilla y como enramada que hizo el guarda. Rico se acuesta, pero por última vez abrirá sus ojos y nada tendrá. Por eso hay gente, hermanos, que está involucrada en esto y no puede dormir. No hay paz para el impío. Se apoderarán de él terrores como aguas. Torbellino lo arrebatará de noche. Le eleva el solano y se va, y tempestad lo arrebatará de su lugar. Dios pues descargará sobre él y no perdonará. Hará él por huir de su mano. Batirán las manos sobre él y desde su lugar le silbarán. ¿Qué está diciendo esto, hermanos? No. Es un juicio de Dios contra quiénes, hermanos, contra los violentos. Por eso les digo, hermanos y amigos, es muy importante cómo reaccionamos nosotros hacia los demás. Hermanos, hay gente aquí que quizás así fue tratado. Así me trató mi papá.
Así me trataba mi mamá. Tiraba algo y ya me insultaba, o no hacía nada y ya me gritaba. Con violencia me trataron. Corte eso en el nombre de Jesús. Ya no lo continúe haciendo usted. Porque quizás lo dañó, o quizás no, quizás le ayudó. Qué bueno, cada uno reacciona diferente. Pero no sea partícipe de ser violento contra los demás. Y quizás pueda, hermanos. Yo conozco gente muy buena para los golpes, que quizás tiene estudios en cómo pelear, en cómo cuidarse. Y es bueno eso, protegerse. Yo entiendo eso. Yo no estoy hablando aquí de no protegerse, eso es muy diferente. El mismo Señor Jesús enseñó que si un padre de familia sabe que el ladrón va a entrar a su casa, ¿qué va a hacer el padre de familia? Lo va a esperar y a ver cómo nos toca. Pero aquí estoy hablando de personas que buscan la violencia. Si usted tiene esta clase de actitud, de mente, Dios lo puede liberar. Por favor, si tú eres una persona violenta, hablemos, busca consejería. Yo estoy dispuesto a ayudarte. Las preguntas son, ¿reconoces que eres violento? Esa es la primera pregunta que te voy a hacer. Pues si ya estamos platicando, quiere decir que sí. Y en segundo lugar, ¿quieres la ayuda? El Salmo 119, hermanos, versículos 11 y 13. Salmo 19, versículos del 11 al 13. Comienza estos versículos que tengo aquí con una pregunta. Salmo 119, del 11 al 13. Perdón, desde el 9, dice, la pregunta empieza en el 9, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Pero fíjense lo que dice el 11. Entonces estoy mal. Perdón, gracias, sí, estoy mal. Perdón, gracias, es el Salmo 19, perdón. Sí, lo de los pecados ocultos, ¿verdad? Sí, perdón, Salmo 19, versículos 11 y 13. Gracias por la observación. Dice el 11, Salmo 19, 11, tu siervo, hablando David, es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón, refiriéndose a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué te va a limpiar? Guardar la palabra de Dios. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Te quiero hacer una pregunta. ¿Sabes tú que tienes errores? ¿Reconoces tus errores? ¿Eres capaz de decir, sabes, sí soy violento? ¿Sabes qué? Me irrita fácilmente. Mi esposa, mi esposo me irritan, ¿verdad? Su voz me aturde, o mis hijos, o el trabajo, etcétera, mi jefe, etcétera, etcétera. Es muy natural, es parte de la naturaleza humana. Lo que no es natural es tratar mal a los demás. Ya vimos que Dios lo reprueba. Dios lo va a juzgar, pero Dios por eso te da la oportunidad de cambiarlo. Por eso David se preguntaba, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, preserva también a tu siervo. ¿Cómo se sentía David? ¿Propenso a qué? A ser soberbio. Propenso a ser soberbio. Entonces, dice que no se enseñoreen de mí la soberbia, entonces seré íntegro y estaré limpio. ¿Se podía revelar David? ¿Alguna vez te has revelado tú? Al igual que David, fíjate aquí lo que hace David. Número 1, acepta la amonestación. Número 2, guarda los mandamientos de Dios. La palabra guardar es la palabra shamar en hebreo, shamar, y significa atender, observar, proteger, estar al tanto, preservar. Es decir, estoy poniendo atención a lo que se me está diciendo, lo voy a observar, lo voy a proteger porque es muy fácil que se me escape. Número 3, aceptaba sus errores. Y número 4, él quería evitar escalar el pecado. Yo no sé cuántos de ustedes le ha ido bien por ser violento. Yo voy a ser honesto con ustedes, a mí no me ha funcionado. Ni en el matrimonio, ni con los hijos, ni en ningún lugar, en el trabajo tampoco. El ser violento nunca te va a traer algo bueno. Las características de un siervo del Señor
están en Segunda de Timoteo, capítulo 2. Fíjate lo que dice Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 24 al 26. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, es decir, que le guste pelear, ya sea por palabra o por golpes. Vuelvo a mencionar y hago un paréntesis, es muy diferente defenderse. Aquí está hablando de personas que buscan la violencia. Y luego agrega, el siervo del Señor debe de ser amable para con todos, apto para enseñar. ¿Qué dice ahí enseguida? Sufrido. Hay veces vamos a tener que sufrir la ofensa, el insulto, que con mansedumbre, es decir, que con control propio, con dominio propio, corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen. ¿Dónde se encuentran los violentos? Del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Queridos hermanos y amigos, termino con este pasaje. Jesús quiere cambiar tu mente, tu corazón. En Lucas 4:18, el Señor Jesús, estando en una sinagoga y lo invitaron a leer el pergamino, él se levanta y abre el pergamino y se pone a leer en Lucas 4:18 y dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Amigo y hermano, hoy tú y yo debemos tomar una decisión. Jesús ya vino para que tú tuvieras una buena nueva, una noticia agradable, buena, de sanidad espiritual, de tu alma y de tu físico. Y Dios quiere sanar tu corazón quebrantado, tu mente violenta, agresiva, quiere pregonar libertad a ti. Quizás te sientes así, mi papá, mi mamá me trató así, así me enseñaron, así fui. Comienza hoy a que Jesús te sane. Él quiere sanar, ya lo hizo. Solo tienes que creer que Él quiere sanar tu mente violenta, tu mente agresiva. Dios nos manda a ser amables para con todos. Bienaventurados, decía el Señor Jesucristo en Mateo 5, a los que son pacificadores, porque ellos serán llamados como hijos de Dios. Dios ha traído paz. Desde que nació Jesús, ¿qué dijeron los ángeles a los pastores? Paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres. Jesús ha traído paz. Él es el príncipe de paz, como acabamos de leer en Isaías 6:9. Te invito a inclinar tu rostro. El día de hoy, tú sabes cómo te encuentras. Quizás estás enojado, molesto por una injusticia que te hicieron, y quizás sea real, nadie lo está negando, pero Jesús te está invitando a dejarlo en sus manos. Si tú actúas con violencia, Dios no te va a respaldar, no lo va a hacer. Pero si tú decides cambiar tu actitud y permitir que Dios libere tu alma, tu corazón, y que te haga un hombre amable o una mujer amable, de paz, de bendición, Dios va a bendecir los resultados de tu decisión. Mira, si tú no tienes a Jesús, lo primero que necesitas es a Jesucristo. ¿Sí? Él te ama. En Juan 3 nos enseña eso. Pero si tú no lo tienes a Él, si tú no crees en Él, como dice Juan 3:36, en el Hijo de Dios está la vida eterna. Te quiere dar vida eterna. El que no tiene al Hijo no verás la vida, sino que la ira de Dios está sobre ti. Tú no quieres eso para tu vida. Por eso hoy te pido que te arrepientas y le digas a Dios, por favor,
líbrame de tu ira. ¿Hay alguien aquí que quiera pedirle a Dios perdón por tu mente, por tus obras, por tu actitud, por tu pecado? Pídele perdón y ven a Cristo. ¿Hay alguien aquí? Levanta tu mano, por favor. Dios te bendiga. Alguien más, levanta tu mano. Mira, estar bajo la ira de Dios no es agradable. Si tú ya le entregaste tu vida a Cristo, qué bueno. Sigue creciendo. Pero ahora quiero invitarte a ti que ya tienes a Cristo. Comencemos a ser siervos de Dios. Y el siervo de Dios es amable para con todos. Sí, es sufrido. A veces vamos a sufrir la ofensa, pero tiene resultados favorables. ¿Sabes por qué? Porque ya acabamos de ver que Dios va a juzgar la violencia. No seas partícipe de eso. En el nombre de Jesús, sé sano. Amén.